queremos y tal, porque yo prefiero en el encuentro, le decía no sé a quién, que en el encuentro de voluntarios lo que no tiene precio es poder estar todos juntos y hablar, o sea que a mí me gusta mucho más que hablemos entre nosotros, que no tenemos casi otra oportunidad de estar todos juntos y tal. Pero bueno, en la comida, casualmente, pues con quien he estado comiendo, pues una persona me ha preguntado, bueno, ya que estamos, ¿me puedes explicar la diferencia? ¿Es lo mismo la píldora esta, la RU abortiva, que la píldora del día después? Y yo decía, pues no. ¿Y qué diferencia hay y tal, no? Y dice, es que claro, que yo me voy a las charlas y tengo que hablar de esas cosas, de la píldora que si produce aborto, que si sí, que si no sé qué, y la verdad que es que no tenemos ni idea. Entonces nos hemos puesto a hablar de eso y ya hemos empezado a hablar de más cosas, de la implantación, no sé qué. Entonces le comentaba, ¿no? Comentábamos entre nosotros, claro, es que hay muchas de estas cosas, ¿verdad?, que son tan básicas y que realmente forman parte también del debate y también están metidas, porque la píldora RU, por ejemplo, es una píldora abortiva, que decía que también es muy bueno que demos o poder hablar de este tipo de cosas, que a lo mejor son cosas que se oyen, aunque no venga al caso, igual hacerlo las madres, ¿no? Cosas de estas que a lo mejor son cosas que también forman parte de nuestra labor y que a lo mejor no dominamos tanto. Y le digo a Pablo, pues es que hay un ginecólogo que es súper colaborador nuestro, que es buenísimo, que trabaja en La Paz, en el Hospital de La Paz de Madrid, que es el que mejor domina el tema de la píldora poscoital. Un día lo tenemos que invitar y tal y cual. Y justamente me lo acaban de... Yo sabía que podía venir, pero sabía que su mujer, que también es ginecóloga, o sea que tenemos aquí a dos mirlos blancos de ginecólogos, que sabía que su mujer tenía guardia y que él no sabía si iba a venir, pero justo lo he visto y lo ha abordado. Y digo, por favor, aunque sea, dice que se tiene que ir a menos cuarto, pero aunque sean 15 minutos, que yo sé que no es lo que os habíamos dicho, luego hablo yo, pero me parece que es interesantísimo, José Ignacio, que a lo mejor tú... ¿Os interesa un poco? ¿No? Que le des 3 nociones muy básicas a nivel divulgativo sobre qué es la RU famosa, que entra dentro de la estadística de abortos, qué es la píldora poscoital, qué efectos tiene y 4 cosas. Yo creo que así aprovechamos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias. No está preparado, entonces no sé si podré explicarlo así de forma concisa. Por un lado está la RU, que es la píldora abortiva propiamente dicha, y que esta no la venden en las farmacias, solamente existe en los establecimientos abortivos y en el mercado negro, que también existe, ¿no? Entonces, esta píldora hace que cuando la mujer está embarazada y el embrión está ya anidado, es capaz de sacarlo de ahí, ¿no? Entonces, es una píldora abortiva, claramente abortiva, y se emplea para para provocar abortos de pocas semanas. Y esta, bueno, es lo que es, como os digo, claramente abortiva. Por otro lado, la píldora del día siguiente, o la píldora del día después, o poscoital, que a veces se confunden o se mezclan las dos cosas. Entonces, la RU, por un lado... Que es como si dijéramos, perdona, el aborto químico, ¿no? El aborto químico que llaman, efectivamente, que esto hay estadísticas que queramos, porque claro, van a un centro de esto, les dan unas pastillitas y esto no se contabiliza por ningún lado. De esto no sabemos realmente, a lo mejor la empresa que lo fabrica sí que sabe cuántas vende, ¿no? Pero no es un dato que esté claramente registrado o recogido. Por otro lado está la píldora del día después, que lleva comercializada como 10 años en España, y que está inicialmente el laboratorio, y todavía en el prospecto del fármaco así viene, reconoce 2 mecanismos de acción. Por un lado, impediría la ovulación, y en este sentido no sería abortivo, y por otro lado pone que puede impedir la implantación del embrión, y en este sentido sí que sería abortivo. Aquí hay una etapa de confusión por el laboratorio, que decía que este efecto de impedir la implantación no era abortivo, y hacía un discurso donde pues, manipulaba el lenguaje para no decir que es abortivo. Pero estos 2 mecanismos de acción que reconoce el fabricante de este fármaco, uno de ellos sí que sería abortivo. En estos 10 años ha habido una serie de investigaciones en el laboratorio y en humanos, y se ha visto que el mecanismo básico de este fármaco no es el de impedir la implantación, sino de impedir la ovulación. Y realmente sí, nos pueden engañar, pero realmente hay bastantes publicaciones científicas en las que se prueba el efecto de la RU, de la que os he dicho que sí que es abortivo al principio, contra el efecto de la píldora del día después.
Y se ve que los efectos son distintos. Entonces, en el laboratorio ven qué pasa en el endometrio, en la clínica ven qué pasa con si hay más embarazos, menos embarazos, y se ve que los mecanismos son distintos. Entonces, sí que parece que de los dos posibles mecanismos de acción de la píldora del día después, el mecanismo fundamental es el impedir la ovulación. Claro, esto como consecuencia tiene que, bueno, pues sería mucho menos eficaz de lo que realmente dicen, ¿no? Y es que realmente es así. Algo que sí que hay que transmitir, y que es el gran engaño de la píldora del día después, es que cuando se empieza a comercializar o cuando se lanza al mercado, la Organización Mundial de la Salud estima que van a disminuir los abortos en los países donde se comercialice un 70%. Bueno, pues esto no ha ocurrido en ningún país del mundo en el que se ha legalizado. El número de abortos se mantiene, incluso sube. Y aquí vamos, ¿y esto por qué pasa? Pues o si el libre acceso a la píldora del día después no disminuye el número de abortos, pueden ser dos cosas. O que no es tan eficaz como nos cuentan, o que realmente produce un efecto indirecto, que esta situación de exponer la píldora después hace que uno se exponga a más situaciones de posible embarazo, entonces haya muchos más embarazos y al final lo que pretende evitar no lo evita. O una tercera situación, y es que las dos cosas están ocurriendo a la vez, ¿no? ¿Y las dos cosas están ocurriendo a la vez? Pues probablemente sí, porque hay datos de que la píldora del día después es mucho menos eficaz de lo que pone en la ficha técnica. Es decir, el ensayo o el estudio que da lugar a que se comercialice habla de un 85% de eficacia. Pero esto es un único estudio muy criticado. Ningún otro estudio que ha habido después ha confirmado este dato. Y todos van en torno al 50-60% de eficacia. Todo esto se ha empezado a saber a raíz de otro fármaco de píldora de después que ha salido y que la verdad es que no es muy conocido, pero que está en el mercado, que es la píldora de los 5 días después. Y que entonces o sea, hasta 5 días después, este fármaco para mostrar sus ventajas frente al que existía, es el que ha sacado todos estos campos oscuros que tenía en la píldora del día después convencional, digamos, ¿no? Entonces ahí sí que nos hemos enterado que es mucho menos eficaz, 50-60%, que esto sí que cuadraría en parte con esto que estoy diciendo. Y por otro lado, el efecto que hace de relajación. En urgencias de los hospitales somos conscientes y nos lo cuentan. Muchas personas que vienen buscando la píldora después reconocen que no es que se les haya roto el preservativo, no es que no tuvieran acceso al preservativo, sino que directamente no lo han usado ni querían usarlo. No es que estoy avalando la utilización del preservativo, pero es decir que esto ha cambiado las costumbres. Entonces, lo importante es que la píldora del día después probablemente su mecanismo no sea abortivo, pero lo que es cierto es que en el entorno que estamos no está ayudando tampoco para nada para lo que ellos decían que servía, que era para evitar el número de abortos. Es decir, no está bajando las cifras de número de abortos, y eso ha pasado en España, vosotros sabéis mejor que yo, que las cifras no han bajado, no, todo al contrario, desde que se ha comercializado sigue aumentando el número de abortos, y médicamente hay trabajos que muestran que probablemente no tenga este mecanismo abortivo que a veces decimos. Ya estoy repitiéndome, parece. Muy bien, pues, o sea, que por lo que nos cuentas, yo creo que ahora, o sea, muchos de vosotros podéis estar sorprendidos, ¿no? Podemos estar sorprendidos diciendo, pero bueno, si hasta ahora nuestro discurso siempre ha sido que no a la píldora del día después porque era abortiva, ¿no? Que si producía abortos por la puerta de atrás, que no se contabilizaba. Entonces, esto nos supone como, además, quiero decir, me lo cuenta otro, pero y te puedes creer que es partidario del aborto, pero en el caso de José Ignacio y algún otro ginecólogo más de muchísimo, vamos, además de prestigio, confianza, sí que por lo que ya hemos hablado otras veces parece ser que efectivamente ese efecto abortivo no lo es o no es el más importante, o puede no tenerlo, eso ya es muy dudoso, ¿no? Puede haber algún efecto abortivo, pero no, su principal mecanismo de acción no es el abortivo. Entonces, ahora nos preguntamos, entonces ¿ahora qué decimos, no? Para ir ¿cómo nos oponemos a la píldora poscoital, no? Si ya ese efecto no es abortivo, ya no podemos oponernos a ella, a su consumo porque provoca abortos, ¿no? Pues a lo mejor la respuesta es esa, ¿no? Porque igual, parecido a lo que pasa con el preservativo, ¿no, José Ignacio? Que relajación de conductas y... La idea es que no funciona, o sea, nos introducen en las farmacias un fármaco con algunos efectos secundarios, algunos de ellos importantes, aunque poco frecuentes, pero importantes, con efectos secundarios poco importantes, pero muy frecuentes, como son las náuseas, los vómitos.
que no sirve para lo que lo venden. Si en la farmacia venden paracetamol para un dolor y yo me tomo el paracetamol y no se me quita el dolor, pues habría que cuestionarse si ese fármaco tiene que estar en la farmacia, ¿no? Independientemente de que el paracetamol es un medicamento que cura enfermedades o molestias y esto no lo es. Pero están vendiendo algo que no consigue el objetivo para el que está comercializado y eso es algo clarísimo. Entonces, su mayor punto débil, el punto por donde es clarísimo que se le puede atacar es que no sirve para lo que se vende. Entonces, están introduciendo, vendiéndonos la idea de que esto es bueno porque va a evitar el número de abortos y no lo consigue. Y al contrario, consigue un cambio de mentalidad importantísima en la que, bueno, yo tengo una conducta irresponsable porque luego ya me tomaré la píldora después y como si esto falla, pues luego ya abortaré porque ya empiezo con la mentalidad de que yo no quiero a este niño y yo no he tenido una conducta responsable previa, ¿no? Y luego otra pregunta, ya os dejo a vosotros, pero una que me parece muy importante. El Partido Popular, cuando estaba en la oposición, se opuso a la medida de la libre dispensación de la píldora postcoital. Se opusieron radicalmente. Entonces, ¿por qué todavía la ministra de Sanidad, que es a quien corresponde revertir esa medida o poner algunas restricciones, parece ser que ya va por el tercer estudio que ha encargado, ¿no? Encarga muchos, pero al final todavía no toma ninguna decisión. ¿Tú nos puedes contar algo de esto? Hasta donde yo sé, la ministra de Sanidad tiene 3 estudios, 2 de ellos son el mismo, porque es la Sociedad Española de Contracepción el que ha hecho uno, que luego la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha dicho, vale, pues yo también avalo este estudio, en el que lo que viene a decir es que, bueno, pues una píldora que los efectos secundarios o colaterales importantes son muy poco frecuentes y que en contra de lo que se está diciendo no es abortiva, es lo que pone en ese estudio. Perdón, este es de la Sociedad Española de Contracepción, que puede tener algún interés, ¿no? Efectivamente. En otro terreno nadie aceptaría, ahora cuando hacemos una publicación del ámbito que sea, al final hay que hacer conflicto de intereses. Si yo estoy contando que este fármaco es buenísimo, resulta que a mí me paga la casa, el chalet y el día a día el laboratorio, pues a lo mejor mi opinión puede ser muy libre, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, la Sociedad de Contracepción es una sociedad absolutamente financiada y además no es algo oculto, sino que tú entras en la página web y en la página de inicio están todos los sponsors de la Sociedad Española de Contracepción, absolutamente financiada por la industria que se dedica a la contracepción. Entonces, su informe es un informe de parte, en los juicios hay peritos de parte y peritos imparciales o peritos más imparciales, ¿no? Y el perito de parte no tiene por qué ser parcial, pero bueno, ya sabemos que es de parte, ¿no? Entonces, es un informe que está, desde el punto de vista metodológico, muy bien hecho, las cosas que dice ahí son verdad, pero efectivamente no analiza lo que no quiere, lo que calla es lo importante de ese informe, ¿no? Y lo que calla es, una vez más, como os digo, es que este fármaco no funciona para lo que lo están vendiendo. Si nos están, como sociedad, nos están timando, hay una empresa que está forrando y nos están timando porque ha introducido en el mercado algo que no es útil para lo que aparentemente dice que es útil, ¿no? Y hay un tercer informe de la Organización Médico Colegial donde aborda aspectos un poco más desde el punto de vista de si lo que es que el médico o el acto médico, tenga que haber un acto médico detrás de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en el momento en el que estamos, pues no sé la administración lo que piensa de esto realmente, ¿no? Entonces, el argumento en contra que tiene es más de tipo administrativo, de que si hay que hacer una receta, que hay que valorar los antecedentes de esa persona o no. Entonces, en contra de ¿qué va a hacer la ministra? No lo sé, porque el argumento este que os he dicho yo creo que le falta. No sé si lo tiene o no lo tiene. Claro, porque a día de hoy es que realmente no hay límite, ni inferior ni superior. Si una niña de 15 años puede ir a pedir la píldora postcoital y se la tienen que vender, ¿no? Es así, ¿no? O 17 o 15 o 14, o sea, no... Como dato curioso, que es que son... 12 años, ¿sí? A partir de los 12 años no puede pedir. Hay dos marcas en el mercado, una de ellas con connotaciones de tráfico de influencias mucho más sospechosas que la otra. Entonces, en esta no pone nada, pero en la otra marca sí que pone, no existen estudios en mujeres menores de 16 años, y lo pone, ¿no? Y lo pone como diciendo, si pasa algo, yo ya lo he dicho, tú lo mandas como médico y no pasará nada, pero yo ya lo he dicho que no hay estudios, ¿no? Y esto llama la atención. Os puedo contar una anécdota personal. A mí en el hospital un día, la jefa de comunicación del hospital
para un programa de Antena 3, me dijo, oye, ¿te importaría? Porque yo sé cómo piensas tú esto, que van a venir los de Antena 3 y quiero hacer un reportaje. A mí me hicieron el reportaje, yo les conté esto, al que me entrevistó, el periodista de Antena 3, le tocó este dato, pero ¿cómo? ¿Que aquí pone esto? Digo, sí, aquí pone esto. Yo le di un prospecto del fármaco este. Bueno, pues eso no se emitió, ¿no? Hicieron el programa, pero yo no salí. Salió mi imagen, sí, pero no mis palabras, ¿no? Bueno, sí, pues te pueden hacer alguna pregunta, ¿no? Te abordo. Esto ha sido un poco a salto, pero yo me alegro de que haya venido. En la comida también nos estaba diciendo Gador, que quedó un poquito en el aire, que los anticonceptivos son más abortivos que la píldora del día después, algo así te entendí, creo, ¿no? Ahondar un poquito en eso, creo. No, exacto. O sea, yo creo que lo que os contaba era lo que él ha contado, o sea, que parecía la función anticonceptiva de la píldora del día después parece ser, por lo que ha contado él, que era la más importante, o sea, que era que el efecto abortivo de la píldora poscoital se estaba viendo que ya parecía que no era tanto, ¿no? Sobre todo porque durante algún tiempo, por lo menos yo, hemos basado, ¿no?, un poco nuestros argumentos contrarios a la venta en que era abortiva, ¿no? Y parece ser que, bueno, que eso... Y hay que admitirlo, o sea, no pasa nada. Parece, como decíamos, ¿no?, que nos da rabia que no sea abortiva. Pues, hombre, mejor, ¿no? Porque por lo menos aborto estará. Pero sí que ir también asumiendo de la gente experta como José Ignacio, que nos cuentan estas cosas, pues, oye, si desde el punto de vista científico parece ser que es minoritario ese efecto, pues aceptarlo, alegrarnos, porque habrá mucha gente que la esté consumiendo y cambiar el discurso, porque también desde el punto de vista científico tenemos que ser rigurosos, ¿no? Sí, no sé si hemos contestado, sí. Era eso. Habéis hablado de una píldora de 5 días después. ¿Esa también entraría dentro de la píldora del día después? Porque esta sí sería anticonceptiva. Vamos, sería abortiva. Es que esto es complicado. De esta píldora, claro, la fabrica otro laboratorio. El único estudio que hay largo solo lo ha hecho él. Ese sí pone patrocinado por fulanito, ¿no?, por un laboratorio francés. Y bueno, ¿te lo crees o no te lo crees? Ellos argumentan que no tiene efecto abortivo, aunque a mí la vez que lo oí me costó entenderlo. Luego de las vueltas, el efecto fundamental que ellos dicen es que inhibe la ovulación muchísimo más que la otra. Entonces, es que esto es complejo, a lo mejor explicar en una pizarra para explicar esto, pero realmente una vez que ha habido ovulación, la vida del óvulo es muy cortita, 12 horas, 24 horas como mucho, 12 horas. Entonces, todas estas fármacos, si actúan antes de la ovulación, y la de los 5 días después, lo que viene a decir es que su efecto de impedir la ovulación es mucho más potente y es capaz de hacerlo cuando el óvulo cuando está a punto de ocurrir la ovulación, cosa que no pasaría con la otra. Pero que una vez que ha habido ovulación, si hay fecundación, ahí no intervienen para nada. Esto es lo que cuentan ellos. Es difícil entenderlo. De los 5 días no viene por 5 días después, es decir, que hubiera habido ovulación, fecundación y que viajando el embrioncito hacia el útero fuera capaz de actuar ahí. Ellos dicen que no. Lo que pasa es que no hay estudios, realmente no se sabe, ¿no? O sea, su mayor eficacia está en que, según ellos, inhiben la ovulación muchísimo mejor que la otra. Ellos dicen eso. Retrasan la salida del óvulo y así evita que se encuentre con el espermatozoide, ¿no? En el fondo. O retrasan o impiden. O la impiden. O sea, sería la del día antes. En lugar de la del día después. Vamos a ver. Porque en el momento en que ovulas, quedan 12 horas, entonces en esas 12 horas puede haberse fecundado. Entonces, sí, aunque tomen la píldora 5 días después, ya el óvulo está fecundado y está inserto en su sitio. Vamos, no sé, perdóname. Con este fármaco habría el lapso de tiempo de las 12 horas, pero realmente lo que... Es que no sé cómo contarlo bien. A ver, teniendo relaciones hoy y ovulando dentro de 5 días, puede haber embarazo. Es poco probable, pero puede haber embarazo. Entonces, teniendo relaciones hoy, tomando la píldora del día siguiente, hoy o mañana, la convencional, esta puede no impedir que exista esa ovulación dentro de 3 o 4 días. O sea, su efecto es menos potente. Y en cambio, de los 5 días, sí que tiene muchísimo más efecto de impedir la ovulación. Si se toma al segundo día, al tercer día, al cuarto día, al quinto día, siguen pudiendo impedir la ovulación.
que la otra no tanto, si está muy cerca la ovulación. Es que es difícil no lo estoy explicando bien, pero es que No, es difícil de sí, no, yo creo que se entiende fenomenal, o sea, que retiene al óvulo más tiempo en el ovario o no, ¿no? Tiene que el espermatozoide sea capaz de durar 5 días. A ver, para empezar, no siempre que hay relaciones en un ciclo fértil hay embarazo. Que esto es una cosa que todos los datos que cuentan se basan de unas probabilidades teóricas de embarazo que no están comprobadas. Ellos no han hecho el estudio de cogemos a 100 mujeres que tienen relaciones y no toman la píldora después, y a otras 100 que tienen relaciones y la toman, y a ver cuántos embarazos hay. No, ellos hacen contra la posibilidad teórica de que haya embarazo. Entonces los datos que dan es, en estas grupo de pacientes, de mujeres, tendría que haber habido 50 embarazos, y como solo hay 45, pues tiene una eficacia del 80%. Eso es lo que dicen ellos. Pero nadie sabe de dónde sacan el 50 ese. O lo cuentan, de dónde lo sacan, pero es un dato absolutamente teórico. Y dicen que no les parece ético hacer un ensayo de tomar una contra no tomar nada, ¿no? Que es lo que nos daría realmente el dato real, ¿no? Entonces, la de los 5 días después, lo que haría es ser mucho más fiable o eficaz a la hora de inhibir la ovulación. Y lo de los 5 días frente a los 3 días es lo que me cuesta explicarlo. Pero si ha habido ovulación tanto en una como en otra, y ha habido fecundación tanto en una como en otra, no impediría que ese embrioncito viajara y anidara. Si esto es verdad o no, yo solo sé lo que publican ellos. Y es que no se ha hecho ningún estudio bien hecho para saberlo. En laboratorio se ha visto que, claro, lo que podía impedir que anidara el embrioncito es que el endometrio, lo que recubre el útero por dentro, lo alteraran. Tú das RU y el endometrio se altera. RU es la abortiva, el aborto químico. Tú das levonorgestrel, que es la píldora del día después, y el endometrio no se altera. Y das la otra, que es acetato de bilipristal, y el endometrio no se altera. Y con esto es con el que argumentan que no hay cambios endometriales y, por lo tanto, si hubiera unión de óvulo y espermatozoide, ese embrioncito podría anidar igual. Pero hilando tan fino, realmente no hay ningún trabajo ni ningún estudio que podamos saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre. Es decir, yo no sé si tiene algún efecto abortivo, pero que probablemente el mayor efecto no es no abortivo, lo es. Anticonceptivo. Lo que realmente puede ocurrir es que la mayoría de personas que toman la píldora después se lo toman en días infértiles, y si lo tomaran o no se lo tomaran, no se quedarían embarazadas, con lo cual estarán contentísimas de no haberse quedado, pero si no se lo hubieran tomado, tampoco, ¿no? O sea, se le podrían haber evitado tomarlo. Sí. Las que se lo toman en primera fase y les inhibe la ovulación, mucho más esta de los 5 días que la de los 3 días, les inhibe la ovulación y entonces no se quedarían embarazadas. Y las que se lo toman en el periodo en el que ya justo acaba de ocurrir la ovulación y tienen relaciones justo en ese momento y en esas horas en el que el óvulo ya y que puede haber unión de óvulo espermatozoide, ahí no actuarían ni una ni otra, o actuarían muy poco. Pero es que en estos casos no siempre hay embarazo. Y en los que hubiera embarazo, estas personas, bueno, he tenido relación, me tomo la píldora después, me he quedado embarazada, aborto. Porque los datos es que hay el mismo número de abortos, pero aborto por método quirúrgico o lo que sea, ¿no? Pero no por la píldora en sí. O sea, esto explica la inutilidad total de la píldora postnatal. Tú querías hacer una pregunta, sí, yo te acerco. No te acerco, estate ahí tranquilo. Bueno, vamos a ver. A ver si soy capaz de calmarme un poco. Como se tiene que ir. Ya, digo, soy capaz de calmarme un poco. Primero, la píldora normal, la de todos los días sucesivos, ya de por sí, yo soy médico pediatra, como Gado, y entonces, del Hospital del Niño Jesús de Madrid, me llamo Abel. Las píldoras normales tienen el efecto también abortivo en un alto grado. Cuanto más perfecta es la píldora normal, la mensual, la que se toman todos los meses, más efecto abortivo tienen, porque como tú muy bien sabes, y yo, y casi todo el mundo ya, las píldoras normales impiden, sí, la ovulación, pero si falla la ovulación, entonces impiden también que el movimiento del espermatozoide hacia el óvulo. Si falla esto, hacen también que el endometrio pues no se regenere, no crezca como deba crecer, con lo cual, aunque hayan pasado 14 días, cuando ya se quiere implantar, resulta que ya el embrión llega a un oasis que ha descubierto para beber agua, y dice que se ha secado el pozo. Y entonces las de por sí son abortivas. Yo una cosa que quería recalcar también es que ambas,
todas las píldoras abortivas, todos los métodos abortivos, sean los químicos, sean los quirúrgicos o sean los que sean, los bestiales, todos, y no se dice, y debemos decirlo, creo yo, que producen esterilidad. Un alto grado de infertilidad en la mujer se produce por todas las maniobras abortivas y por las maniobras de las píldoras. Segundo, o tercero, o cuarto, ya no sé cuál es, lo de la píldora de los 3 días o de los 5 días, ahí también está demostrado. Lo que pasa es, bueno, muy bien, has dicho tú muy bien que el estudio está hecho por una empresa que es la que produce las pildoritas famosas. Pero yo he leído cosas de informes de científicos que no tienen que ver nada con eso, que son defensores de pro vida, en los cuales todos dicen que esencialmente, tanto la del día, la poscoital, que yo creo que debiéramos usar eso, la palabra poscoital, que es, ahora que me gustan tanto las palabrotas científicas, pues no del día antes, del día después. Bueno, pues todas ellas, me he ido ya, no sé por dónde iba. Sí, que tenían efecto abortivo. Que tienen, o sea, sí, todas estas comunicaciones imparciales tienen el efecto abortivo sobre el antifecundativo. Tercero, lo de la píldora... A ver, ya, tercero y último. Tercero y último, sí, lo de la píldora esa de los 5 días. Efectivamente, la vida del óvulo es muy cortita, entre, ya has dicho 12-24 horas, y la del espermatozoide pues también es muy cortita, más bien 12 que no 24 horas. Entonces la píldora de los 5 días dice, no, es que esas producen un retraso de la ovulación, con lo cual ya no se puede implantar, no puede haber la fecundación, por tanto no existe embrión. Olvidamos que los espermatozoides, que tienen una vida muy corta, pero hay comunicaciones en las cuales pueden durar varios días en los recovecos, que les llamamos para entenderlo, en los recovecos del aparato genital femenino, donde conservan su vida, y entonces al cabo de X días, de 2, de 4, de 10 o 15 días, pues resulta que estaba ya escondidito el espermatozoide, dice, a mí se me ha escapado esa empresa, pero va a llegar una y verás tú. Venga, muchas gracias. ¿Algo que comentar? Yo es que sé que José no, nada, un poco muy brevemente, pero... El efecto teórico puede ser ese, pero la verdad es que por estos mecanismos de multiplicación, en la práctica, no puedes decir a una persona que tome una caja de anticonceptivos convencionales que el mecanismo fundamental es abortivo. En teoría, una persona que toma una caja de anticonceptivos normales en un ciclo concreto, ¿podría tener este mecanismo? Pues podría tenerlo, con unas más que con otras. Y eso se sabe. Y hay marcas que inhiben la ovulación mejor que otras. Todas estropean el moco y a lo mejor todas tienen un mecanismo que no hacen como de un preservativo químico que no dejan subir los espermatozoides, pero no es al 100%. Y esa situación de que podría haber ovulación, podría haber ascenso de espermatozoides, podría haber fecundación y podría hacer que no se implantara el embrión, puede ocurrir. Lo que yo creo que tampoco se puede transmitir que esto es lo que ocurre habitualmente, porque tampoco no es real, ¿no? O sea, el efecto teórico lo pueden tener unas más que otras, y lo sabemos, pero en la práctica no es lo que ocurre de forma más habitual, ¿no? Vale, pues ya Tania, si quieres la última. Sí, seré brevísima. Sí. Pues yo, escuchándole a usted, doctor, me he quedado, la verdad es que un poco asombrada, porque la explicación que usted ha dado me ha quedado más o menos clara. Quiere decir entonces que las píldoras estas de anticonceptivas o del día después, puede ser que se esté haciendo de ellas un negocio millonario, porque si no son efectivas, ¿por qué se están vendiendo? Y el gobierno las está financiando con nuestros impuestos. Esto es, la verdad es que a mí me causa repelús, y es para cuestionarnos. Solo eso. Gracias. Yo creo que lo has dicho muy bien, ¿no? Este es el gran argumento en contra de ellas. Es que no funcionan para lo que nos dicen que están autorizadas. Y hay un gran negocio y hay un gran... bueno, ahora que los tráficos de influencia están muy en la prensa todos los días, yo estoy convencido, vamos, no tengo datos ni fotocopias de datos de que esto haya ocurrido, pero hay datos indirectos de que sobre todo un laboratorio ha tenido un trato especial de favor de la Administración y que ha tenido un cierto trato de preferencia a la hora de comercializarse esto, ¿eh? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Juan Ignacio. Yo creo que nos ha servido mucho porque, ¿no?, para aclararnos en estas cosas que forman parte también del debate, porque están dentro de...
Y bueno, entonces yo simplemente pues un poquito hablar de la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? La última vez hablamos de la ley del aborto, tal, y ahora pues teóricamente vamos a hablar, nada, Pablo, lo que tú me digas, 10 minutos, porque en realidad nos lo sabemos fenomenal, o 15. O 3. No me hace falta el micrófono. Vale, entonces, bueno, ya sabéis, ¿no? Ley AIDO, aborto libre hasta las 14 semanas por derecho. A partir de ahí, hasta la semana 22, si se presume una enfermedad en el feto grave o malformación, o existe riesgo para la salud de la mujer, y sin límite de edad gestacional para las enfermedades graves que se supone que son incurables en el momento del diagnóstico. Eso es la ley AIDO, que es la que a día de hoy, 16 de febrero de 2013, con más de un año de gobierno del Partido Popular, seguimos teniendo en España, ¿no? Eso fue así. El Partido Popular sabéis que se opuso radicalmente, se le llenaba la boca, hizo un informe cuando se tramitó la ley, o sea, el debate parlamentario previo a la aprobación de la ley AIDO, pues ellos hicieron un informe que es impecable, todo argumentándolo en contra de la ley del aborto. Pues todo parecía que iba a ir muy bien. Ya la cosa se empezó a torcer cuando llegó la campaña electoral y empezamos a preguntarle a Rajoy, al uno, al otro qué iban a hacer con la ley del aborto, y ya empezaban a escurrir el bulto. La cosa se empezó a poner un poco fea, ¿no? Y lo único que conseguimos sacarle, si recordáis, en su programa electoral, bueno, Rajoy dijo que él iba a proteger la vida del concebido, tal y como lo decía en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, que os digo brevemente lo que decía, que lo sabéis todos seguro, que el Partido Alianza Popular en su día, el padre de Ruiz Gallardón fue el que abanderó un recurso ante el Constitucional para que no se aprobara la ley del 85. Gallardón padre fue el que presentó este recurso, el que abanderó la presentación de este recurso para que no se aprobara, y el Tribunal Constitucional la aprobó. En el fondo, la verdad es que esa sentencia tiene una parte buena, que es la que os voy a decir ahora, pero la mala es que al final aprobó la ley, y entre las cosas que dijo buenas, la sentencia aquella era, todos lo sabéis, el nasciturus, el concebido, es un bien jurídico que el Estado tiene el deber y la obligación de proteger. Solo con eso ya realmente hay una sentencia del Constitucional que se ha definido y que se ha posicionado ante lo que supone una ley del aborto, con lo cual, en realidad, con esa sentencia en la mano, es que esta ley AIDO, la que tenemos ahora, ya es inconstitucional. En realidad, presentar otro recurso, sabiendo ya que hay una sentencia, es un poco absurdo, pero bueno. Entonces, Gallardón, Rajoy dijo en una entrevista a la COPE que le pregunta, no Sáez de Buruaga, sino el de la linterna, Colmenarejo, le preguntó ¿qué va a hacer usted con la ley de aborto? Y dijo, pues yo, como siempre no contestó, y dijo, voy a proteger la vida del ser humano y voy a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo dijo así, pero luego en el fondo no dijo nada. Entonces, lo único que le sacamos claro fue que iban a eliminar el tema de que las menores pudieran abortar sin consentimiento paterno y que luego se acogerían a la sentencia del Constitucional para proteger la vida del concebido. Eso dijeron. Pues muy bien, ganaron las elecciones, ya sabéis, y empezamos a preguntar. Derecho a Vivir estuvo allí en Moncloa cuando en la toma de posesión de Rajoy, no sé qué, en fin. El caso es que a día de hoy nos encontramos que Gallardón hizo, porque ya cada vez hace menos, o si las hace son ya más ambiguas, unas declaraciones gloriosas, históricas, que nos alegraron un montón y que dijimos que sería estupendo, que dijo que él no iba a permitir que se discriminara a aquellos seres humanos con algún tipo de malformación. ¿No os acordáis? Que entendimos que iba a acabar con el supuesto eugenésico y nos alegramos muchísimo y tal, y parecía que lo iba a hacer, pero bueno, ha ido pasando el tiempo y como todos sabéis, tenemos la situación actual es un recurso que presentó el Partido Popular contra la ley AIDO ante el Tribunal Constitucional, durmiendo el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional. Perdido, ¿no? Ante este recurso cabe preguntarse, uno, si el Partido Popular presenta un recurso ante el Constitucional contra esta ley, se supone que es porque da por hecho que esta ley es inconstitucional. Muy bien. Si están convencidos de eso, ¿por qué nada más llegar con mayoría absoluta no la derogan?
No entendemos por qué, porque pueden derogar la ley. Es decir, no entendemos por qué no lo hacen. Y dos, si están tan convencidos como han dicho y nos prometieron que en su día le iban a derogar, ¿qué hacen manteniendo un recurso ante el Constitucional si en teoría les tiene que dar igual lo que diga el Constitucional porque la quieren derogar? Con lo cual, en el fondo, es que no sabemos qué es lo que quieren. Bueno, sí lo sabemos, ¿no? Que es que ellos mismos no tienen, este gobierno pues está muy perdido en lo moral. No tiene proyecto social, no tiene proyecto económico, no lo sé, yo no soy una experta, pero no sé si tiene mucho o no, pero el proyecto social no tiene, y desgraciadamente en eso se diferencia mucho del Partido Socialista, porque tenía uno muy claro, y este gobierno no lo tiene, ¿no? Estamos esperando la ansiada reforma, se han incumplido ya de plazo. Gallardón dijo que para otoño, para antes del otoño, tendría el anteproyecto de la nueva ley del aborto encima de la mesa y no fue así. Recientemente volvió a decir que antes del mes de marzo tendría un borrador de la nueva ley del aborto, está por ver. Y a día de hoy la realidad es que seguimos con los más de 300 niños en España muertos por el aborto. La última cifra, 118 y pico mil de abortos son achacables todavía. Son abortos del gobierno socialista, eso es verdad, pero es que nada hace pensar que en este año 2012 la cifra ha disminuido, por lo que dice José Ignacio, la Píldora Pascua y tal no hace nada, al contrario, en el colectivo de adolescentes o niñas, chicas jóvenes, cada vez hay más abortos, con lo cual lo más probable es que este gobierno ya lleve a sus espaldas los 120.000 abortos, más los que se van cometiendo día a día, seguimos sin avanzar en nada. Entonces, ¿qué creo yo que este gobierno, si es que se atreve, tiene pensado hacer? En nada se parece a lo que en un principio las declaraciones de Gallardón yo misma pensé que iba a hacer. ¿Por qué? Porque hemos pedido una reunión, ya 2 veces reunión con el señor Gallardón, él no nos ha recibido, una vez nos recibió el secretario de Estado de Justicia, lo mismo, ¿no? Que sí, que estamos tal, que queremos hacer un borrador, pero nada. Pero yo de esa reunión deduje lo primero, que el supuesto del aborto eugenésico, es decir, que el supuesto por el que se permite abortar a los fetos enfermos o tal, no lo va, yo creo y me huelo desde el primer día, sospecho que no lo va a eliminar en su totalidad. Pienso que lo va a eliminar parcialmente. Yo veo o pienso que pueden tener claro que los niños con síndrome de Down no van a permitir que se aborten y que a lo mejor alguna malformación física externa y tal puedan prohibir que se aborte. Pero estoy convencida, o sea, ojalá me equivoque, pero pienso que este gobierno va a seguir permitiendo que se puedan abortar a niños con enfermedades graves. Y volvemos a tener el coladero, cardiopatías graves, que según el pediatra o el ginecólogo que te vea, pues te dirá que el niño se va a morir cuando nazca, o el que no te dirá que se puede operar y se puede salvar. Pero yo creo, desde mi punto de vista, por lo que yo estoy viendo de la actitud de este gobierno, es que ese supuesto lo va a mantener en parte, es decir, no lo va a eliminar al 100%, y que en caso de eliminarlo al 100% estaría eliminando, no llegaría al 3% de los abortos, que sí que son 3.000 vidas salvadas, que si lo eliminara totalmente que estaría fenomenal, pero que nos quedaría el 97% de los abortos que se acogen al supuesto de riesgo para salud psicológica a la mujer. Tenemos que luchar con uñas y dientes y negarnos a aceptar esas explicaciones y esas expresiones que utiliza el señor Gallardón, y que yo, lo tengo que decir con muchísima pena, he oído incluso a personas que han trabajado con nosotros en otros sitios defendiendo o luchando contra la ley del aborto, que en el caso de que exista un conflicto de intereses o una colisión de derechos, que eso lo ha dicho el señor Gallardón, en ese caso se permitirá el aborto. Entonces, no podemos admitir, o sea, eso, pero porque nosotros luchamos por la mujer, por el derecho de la mujer a ser madre, porque pueda elegir en libertad, por tal. Pero además de eso y fundamentalmente lo que nosotros defendemos es el derecho a la vida. Es decir, antes que nada ahí hay un ser humano que está por nacer y que tiene derecho a vivir. Entonces, ese derecho a vivir jamás puede ser equiparable a un posible trauma psicológico, cuadro de ansiedad, depresivo, tal, porque estamos equiparando el derecho a la vida con una posible alteración psicológica en la mujer. Y eso no es una colisión de derechos. Ahí no están colisionando derechos iguales. Nunca.
Entraríamos en una colisión de derechos iguales cuando peligrara la vida del feto y la vida de la mujer. Pero eso no es una situación de aborto. Es que eso a un médico, a un ginecólogo, nadie tiene que venir ninguna ley a explicarle qué tiene que hacer para salvar la vida de sus dos pacientes en un caso extremo. O sea, ahí tú como médico pues vas a salvar a los dos y haces lo que tu lex artis, tu buen hacer médico hace. Entonces, eso de conflicto de intereses, por favor, en vuestras ciudades y tal, dejadlo muy claro ante los medios de comunicación. Cuando el señor Gallardón, que lo volverá a decir porque le encanta decirlo, un conflicto de intereses, no existen conflictos de intereses, porque en el caso más grave de enfermedad psiquiátrica en la mujer, que es o un trastorno bipolar o un riesgo de suicidio, en donde realmente podría peligrar la vida de la mujer, tenemos la posibilidad de ingresar a esa mujer y de cuidarla hasta el momento de que diera luz. Por tanto, ese supuesto no concebimos que se pueda mantener. No existen argumentos sólidos para decirnos que ese supuesto se mantiene. Uno, porque intentarán hacer restricciones, que haya más intervención de los psiquiatras de la Seguridad Social y todo esto, pero al final sabemos que empezaremos a deslizarnos por la pendiente resbaladiza y lo que al principio pretenden que sea algo restrictivo no lo acabará siendo. Entonces diréis, ¿entonces qué pedimos? ¿Una ley de aborto cero? Pues sí, pedimos una ley de aborto cero. Y eso es así. Y lo seguiremos pidiendo y tenemos que seguir recogiendo firmas y tenemos que oponernos a esto y seguir presionando, pero además seguir presionando y, insisto, el meollo de la cuestión, el grueso de la ley del aborto es el del supuesto para la salud psicológica de la mujer, que el señor Gallardón no, y el gobierno del Partido Popular, no piensa retirar. Entonces, bueno, yo ya está. Yo creo que eso es, sobre todo que luchéis contra eso, ¿no? Que no aceptemos que nos digan lo de la colisión de derechos, porque no es. Y de momento, pues bueno, nosotros ahora mismo no tenemos, la verdad, ninguna esperanza, ojalá nos equivoquemos, de que hagan algo realmente al margen de todo el tema de la píldora poscoital, la retirada de la financiación con fondos al aborto y tal. Y iremos viendo, ¿no?, lo que hacen, pero desde luego si presentan esta reforma que yo creo que van a presentar, tendremos que luchar con uñas y dientes contra ella para intentar arañar todavía mucho más. Y ya está. ¿Para cuándo se puede...? Pues es que es eso, o sea... Inés pregunta que para cuándo creemos que se presentará un anteproyecto o algo. Pues es que no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Y al paso que vamos, pues con mayoría absoluta, cuando tenían cierta fuerza y tal, un gobierno que cada vez se desgasta más, pues yo no sé, él ha dicho que a marzo, pero también dijo que antes de otoño. Yo no tengo ahora mismo ningún dato que me haga tener esperanzas de que ya en breve pueda haber dos preguntas, ¿no? Venga. Yo creo, Gador, que lo único que están haciendo es tiempo, no van a hacer nada. Bueno, y para hacer lo que tenemos que hacer es unirnos todos, porque ellos pretenden hacer tiempo. Pues habrá que ver, ¿no? Habrá que de alguna manera. Yo no pido el voto para nadie, pero luego cada uno en conciencia tendrá que saber hasta qué punto, pues no sé, pues desde luego en nuestras manos está, pero al final los que derogan leyes son ellos, ¿no? Y habrá que presionarles de alguna manera con lo que votamos para que lo hagan. Muy bien, completamente de acuerdo. Nada. Gracias, Abel. Completamente de acuerdo. Bueno, está todo muy claro, pero yo pienso que aparte de luchar tanto contra el aborto, ¿no podríamos desde Activir fomentar el cambio de moral y de actitud de los jóvenes? Bueno, eso es lo que intentamos, ¿no? O sea, pues con temas como el que hemos hablado ahora de la píldora, tenemos jóvenes y desde luego está claro, ¿no? O sea, hay que derogarla por el aborto, sobre todo y en primer lugar, pero también porque tiene una parte que es la parte que contempla el tema de educación o de formación en costumbres, en salud sexual, como le llaman y tal, que esa ley, esa parte está ahí contemplada en la ley porque precisamente ellos saben que manipulando a los jóvenes o mandándole el mensaje que a ellos les conviene, pues claro, es como pueden ir conformando la sociedad, ¿no? Desgraciadamente estamos en un país en el que la sociedad la van configurando la izquierda, ¿no? Pues cuando ellos llegan cambian el modelo social, cambian leyes, la aprueban leyes, luego llega
el sector teóricamente conservador, entre comillas, que no hace nada, luego siguen llegando otra vez la izquierda, va cambiando, entonces tenemos la sociedad que la izquierda quiere que tenga, ¿no? Y la izquierda quiere además influir en los jóvenes, por eso esa parte educativa, que nosotros no estamos tan centrados en ella, porque estamos más centrados en el tema del aborto, pero que hay que insistir que esa parte también hay que tocarla y hay que derogarla, ¿no? Muy rápidamente, la madre tiene cáncer, ¿vale? Entonces, si tiene al niño, la madre se muere. ¿Eso es un conflicto? ¿Para quién? Entre la madre y el hijo. Es un conflicto, evidentemente. Y hay quien... Quiero decir, ahí sí se podría defender el aborto, ¿no? Vamos a ver, en el caso, o sea, ahí tienes un conflicto, no entre la madre y el hijo lo tiene claro, el hijo quiere nacer. O sea, el conflicto lo tiene la madre. Pero un conflicto, es decir, un conflicto entre qué. La madre, ¿entre qué tiene que elegir? Entre salvarse ella o matar a su hijo, porque no es salvar a su hijo, salvarse ella, es o me salvo yo o mato a mi hijo. Cuando se habla de pro-choice en Estados Unidos, que es derecho a elegir, que dicen aquí, o pro-elección, siempre hay que preguntar, pero ¿la mujer tiene derecho a elegir entre qué? Siempre hay que preguntar eso, para que te contesten. No, en este caso sería, tiene cáncer y el hecho de tomar, o sea, de coger la, no sé cómo se llama, radiación, quimioterapia. el tratamiento de quimio, claro, mataría al niño, ¿no? Mataría al niño o le podría provocar efectos secundarios, malformaciones y tal. Entonces, ahí el conflicto, quiero decir, el problema lo tiene la madre, pero ahí no hay un conflicto de derechos ni una colisión de derechos. Quiero decir, ¿la madre tiene derecho a la vida? Por supuesto que sí. ¿El niño tiene derecho a la vida? Sí. De esas dos personas, hay uno de los dos que puede matar solamente, que es la madre. El niño no. En primer lugar, ¿es lícito que se pueda matar en cualquier circunstancia o acogiéndose o bajo cualquier excusa? No. Y aun cuando fuera lícito, imagínate por un supuesto que aceptáramos que existe el derecho a matar, que no existe. No estamos hablando de igualdad de condiciones, ahí hay un ser indefenso. La madre, o sea, quiero decir, a todas luces ese es un hecho injusto. Porque es una persona que decide que para salvarse ella mata al otro, y de encima lo mata porque puede matarlo, porque lo lleva dentro y es un ser indefenso que no se puede defender. Esas dos circunstancias son circunstancias injustas y que atentan contra el derecho a la vida del otro. Y por tanto, desde mi punto de vista, moralmente no son lícitas, no son aceptables. Esa es mi explicación. ¿Que es un problemón para la mujer? Desde luego. De luego hay quien no puede decidir por ellos, es el médico. Y de luego creo que la mujer tampoco puede decidir por la vida de ese ser humano. Bueno, luego en el capítulo de redes locales y demás que hay, si queréis seguimos abundando en este tema y en algunas otras cuestiones que son muy, muy interesantes, pero las dejamos para ese otro momento. Con entera libertad las planteamos y demás. Yo también querré decir algo sobre esa cuestión que me parece muy, muy interesante. Muy bien, y ahora seguimos con el programa después de darle... No, vale, no, espérate ahí. Venga, ahora un aplauso de esos espectaculares. Gracias a